Sí, porque en realidad cuando nosotros estamos trabajando con coordenadas cartesianas, que son las clásicas, ¿qué es lo que hacemos? Definimos funciones. ¿Esto no está grabando? No está grabando, ahora está grabando. Definimos funciones en donde una de las dos variables depende de la otra, ¿sí? Por ejemplo, la x depende de la y o la y depende de x, dependiendo del caso. Ahora, las paramétricas lo que hacen es que ya pierde esa dependencia de la x con respecto a la y la y con respecto a la x, sino que introducen un parámetro, por eso se llaman paramétricas, ¿sí? Que generalmente le ponen t, en donde cada una de las variables dependen de t, pero la t en realidad no se grafica. ¿Sí? O sea, seguimos teniendo un eje x, un eje y, pero cada variable depende de una tercera que es la t. ¿Sí? Eso es. Ya, entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar curvas paramétricas en curvas cartesianas y viceversa? ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, así hay que despejar, ¿cierto? Por ejemplo, en el ítem 2, dibuje la siguiente curva, después vamos a pasar al 1. Paramétrica y obtenga una ecuación cartesiana. ¿Cómo nosotros podríamos hacer eso? Obtener una ecuación cartesiana. Después vamos a hacer el 1 porque el 1 es un poquito más complicado. ¿Cierto? O sea, siempre nosotros tenemos que intentar despejar la variable t, ¿sí? Para hacer una igualación. Porque piénsenlo así, hay dos ecuaciones y hay tres incógnitas. Entonces, si es que nosotros hacemos un sistema de ecuaciones, podríamos dejar la t aparte. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en álgebra lineal. Cuando ustedes tenían la ecuación paramétrica de la recta, no sé si se acuerdan que lo que había que hacer era despejar el t e ir igualando todo. O sea, no, perdón, la simétrica. Despejar el t e ir igualando todo. ¿Sí? Acá se hace más o menos lo mismo. Entonces, por ejemplo, partamos por uno fácil, el a. ¿Cómo nosotros desde aquí podríamos extraer una ecuación cartesiana? Acuérdense que la ecuación cartesiana no involucra el t. ¿Sí? Ay, no. ¿Qué hice? Ay. ¿Cómo desde eso lo podríamos hacer? Ya, si se fijan aquí, podemos despejar el t. De hecho, podemos despejar el t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, desde ambas ecuaciones, por ejemplo, de la primera, ¿cuánto vale t cuadrado? Vale x más 4. Y de la segunda, ¿cuánto vale t? Vale y menos 1. Entonces, ¿podríamos cancelar el t de alguna forma? ¿Qué tendríamos que hacer para hacerlo desaparecer? O sea, no sé si se fijan que arriba está el cuadrado, abajo está el t. Tendríamos que elevar al cuadrado, ¿cierto? Y ahí está. Igualamos. ¿Qué pasa si igualamos? ¿Qué es lo que queda? Al igualar eso con eso, sería x más 4 igual a y menos 1 al cuadrado. Esa es la ecuación cartesiana. Y siempre que queramos obtenerla a partir de las paramétricas, se hace algo similar. Se despeja algo que tenga la t para hacerla desaparecer. ¿Sí? Quizá haya que elevar, quizá haya que hacer alguna propiedad, pero siempre se hace eso. ¿Sí? Hay que hacer desaparecer la t. Ya, ¿y eso qué es? Esto. Porque nos piden graficar. ¿Qué era eso? Circunferencia. Va por ahí, es una cónica. ¿Pero cuál? En este caso, una de las variables está al cuadrado, la otra no. ¿Sí? Entonces, eso era una parábola. ¿Sí? Siempre que ustedes tenían una al cuadrado y la otra no, era parábola. Si tenían ambas al cuadrado, ahí tenía que ser
circunferencia, elipse o hipérbola. Y si no había ninguna al cuadrado, era una recta. ¿Sí? Esa era la clasificación. Ya. ¿Qué parábola es? De partida, ¿dónde está el vértice? Partamos por eso. ¿Cómo se veía el vértice de una parábola? El vértice era mirar eso y ver dónde se hace cero. Eso es todo. ¿Dónde se hace cero el primero? Menos 4. ¿Y dónde se hace cero el segundo? 1. Ahí está el vértice. Menos 4,1. Menos 4,1. Ya. ¿Cómo veíamos para dónde era cóncava? Con el signo, sí. Una parte es con el signo. Pero el signo nos dice si, por ejemplo, era para arriba o para abajo, o bien para la derecha o para la izquierda. Pero ¿quién me decía para dónde se abría horizontal o verticalmente? La letra que está al cuadrado, ¿cierto? O sea, si ustedes tenían la más básica, y igual a x cuadrado, eso era una que se abría para arriba. ¿Qué pasa si le cambian el signo? Hacia abajo. Ya. ¿Cuál es la que está al cuadrado? La x. Pero en nuestro caso, ¿cuál es la que está al cuadrado? La y. O sea que se abre para los lados. ¿Sí? Ya. ¿Y para qué lado se abre? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Quién decidía eso? Lo decidía el signo de la x, en este caso. ¿Sí? Como es positivo, se abre hacia la derecha. Así sería. ¿Ya? Entonces, todos estos problemas de paramétrica son más o menos lo mismo. Despejar la t desde cierta forma, no es exactamente la t, pero hay que hacerla desaparecer. ¿Sí? Y después, con la ecuación cartesiana que queda, ver qué resulta. Y ahí es donde hay que usar las cosas que uno aprendió en álgebra o en cálculo. ¿Ya? Álgebra y trigonometría, o cálculo 1, eso. ¿Ya queda claro cómo se hace más o menos, no? ¿Ya? ¿Y cómo sería la C, por ejemplo, o la D? Las que involucran trigonométricas. Hay que hacer lo mismo, pero es que ahí tú casi lo dices. y vas bien. Hay que hacer casi lo mismo, pero hay que utilizar las propiedades. ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, las identidades? ¿Cuáles son las que conocen? Identidades trigonométricas. Por ejemplo, ¿cierto? Esa es la fundamental. Identidad fundamental trigonométrica. ¿Cuál otra conocen? Son dos las que vamos a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cierto? Si la de arriba, la primera, la dividen por coseno al cuadrado, ¿qué es lo que queda? Si la dividen por coseno al cuadrado, esto sería tangente al cuadrado, ¿cierto? Si esto lo dividen por coseno al cuadrado, 1. Y si lo del lado derecho lo dividen por coseno al cuadrado, secante. Ahí está la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de dividir por coseno dividen por seno? La primera. Al cuadrado, a eso me refiero. O sea, si esto lo dividen por seno al cuadrado, va a dar 1. Coseno al cuadrado dividido en seno al cuadrado. En la cotangente al cuadrado. Y 1 dividido en seno al cuadrado. Ya, listo. Esas son las tres fundamentales. ¿Sí? Hay más, obvio. ¿Sí? Pero así uno lo va obteniendo.
Ya, entonces, dicho eso, ¿cómo haríamos el C, por ejemplo? Obtener una ecuación cartesiana y obviamente dibujar. Yo creo que vamos a hacer 2 talleres, así que vamos a ir relajaditos. Como la prueba del otro martes. Ya, esa. ¿Qué identidad deberíamos utilizar para poder hacer desaparecer la t? La primera, ¿cierto? Esa es la que involucra coseno y la que involucra seno. Entonces, miren, de acá, ¿cuánto vale coseno al cuadrado? De esa. ¿Cuánto vale coseno al cuadrado de t? Si ustedes despejan el coseno y elevan al cuadrado. Este divide, ¿cierto? Y después elevan al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy construyendo eso? No es porque sí. Es porque quiero utilizar esa identidad, ¿sí? Porque esa es la que involucra coseno y seno, pero aparecen al cuadrado, ¿ya? Ya. Y la otra, de aquí. ¿Cuánto vale seno al cuadrado de t? Sería i partido 2 al cuadrado, ¿sí? Ya. ¿Y qué pasa si sumamos ambas? Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t vale 1. Y lo otro sería x cuadrado partido en 16 más y cuadrado partido en 4. ¿Qué es eso? Casi. Ya están ambos al cuadrado, ¿sí? Entonces ya no puede ser ni parábola ni recta. Cuando hay suma, las opciones que quedan son elipse y circunferencia. Pero, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan que cuando dividían por cosas distintas era elipse? ¿Sí? Estos de acá eran las medidas de los semiejes al cuadrado. ¿Sí? Aquí. Esa es la circunferencia, ¿sí? ¿Cuál era la elipse? Pues la diferencia. Esa, ¿cierto? Esa es la diferencia. La circunferencia, fíjense, si ustedes dividieran por el r cuadrado, claro, ahí quedaría igual a 1 y les quedaría que las medidas de los semiejes son la misma. Y tiene sentido, no sé si así lo habían preguntado. Una elipse es como una circunferencia que ustedes la aplastan, ¿sí? Y ahí es donde cambian las medidas de cada semieje. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería una elipse. ¿Cuál es su centro? ¿Se acuerdan de dónde salía el centro? De ahí salía. ¿Qué valor de x hace 0 ese paréntesis? Por ejemplo, si este fuera un 1, ¿qué valor de x hace 0? El 1.
Si fuera un 2, ¿qué valor de x hace 0 ese paréntesis? 2. Ya, y así, con h, ¿qué valor de x hace 0 ese paréntesis? H, ¿sí? Entonces, esa es la primera coordenada del centro. Lo mismo acá. ¿Qué valor de y hace 0 ese paréntesis? K. Entonces, el centro de esto era el punto de coordenada h, k. Siempre es lo que hace 0 el paréntesis. Y aquí, si no hay, ¿cuál sería el centro? 0, ¿cierto? ¿Qué valor hace 0 eso? 0. ¿Qué valor hace 0 eso? 0 también. Entonces esto sería una elipse centrada en 0, 0. ¿Sí? Ya. ¿Y de dónde sacamos cuánto se extiende? ¿Qué era esto? Era el semieje al cuadrado. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo es, paralelo al eje X, se extiende hasta 4. ¿Sí? Porque este es el a al cuadrado. Sería eso. ¿Y qué nos dice esta otra medida? Lo mismo pero para el i, que sería en este caso hasta el 2. Ya iba a ser algo así, ¿cierto? Ya no quedó tan bonito. Hagámoslo de nuevo. Listo, esa es. Ya, ahora, pregunta, porque el ejercicio en realidad no ha terminado. ¿De qué sirve esto? ¿Sirve de algo? Piénsenlo. ¿Qué pasa si el t vale 0? ¿Qué punto es el que se grafica? Si el t vale 0. El coseno de 0 es 1. O sea, cuando el t vale 0, el x vale 4. Y el compañero aquí lo dijo. ¿Y el i cuánto valdría cuando el t vale 0? ¿Seno de 0? 0. Entonces, cuando el t vale 0, ¿cuál es el punto que estamos graficando? Ese de ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa a medida que el t aumenta? Por ejemplo, ¿qué pasa si el t vale pi medios? ¿Qué punto se grafica? El x vale 0 y el y valdría el seno de pi medio de 1, ¿cierto? Entonces daría 2. ¿Qué punto es el que se grafica? El que está ahí arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa si el t vale pi? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. O sea, ¿cuál es el punto que se graficaría? El menos 4, coma, el seno de menos pi vale 0. ¿Cuál sería ese punto? Sería el del otro lado. ¿Sí o no? Ya, ¿para qué lo voy a decir 3 pi medio? Ese va a dar el de acá abajo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿se dan cuenta que cuando el t se mueve o tiene dominio en 0,2 pi, lo que estamos graficando es toda la elipse? ¿Sí? Y después les va a servir esto, quizás no ahora, pero el sentido es ese. En esa dirección se está dibujando. ¿Sí? ¿Siempre va en ese sentido? Esa parametrización sí. ¿Sí? Hay algunas que le cambian el signo acá y ahí se grafica para abajo. Ya, pero eso lo van a ver con más detalle en el curso de después. Y entonces si t llega hasta un valor menor que 2pi. A eso iba. ¿No se Vale. dibuja entero? Exactamente. O sea, este dominio hace que ustedes dibujen la elipse completa. Pero ¿qué pasaría si yo digo que solamente es hasta pi? ¿Qué es lo que graficarían?
sería, claro, la elipse, pero ¿hasta dónde? Hasta ahí. Esta parte no se dibujaría. ¿Sí? ¿Qué pasa si digo que la parametrización tiene dominio 0 pi medios? ¿Qué cosa se graficaría? Del 4,0 al C2. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, en las parametrizaciones, claro, el truco algebraico, que es el que acabamos de hacer, sirve para saber la gráfica. Pero para saber exactamente a qué corresponde, hay que mirar el dominio. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta, chiquillos, con esto? ¿Dudas? ¿Consultas? Si se fijan, trabajar con paramétrica algebraicamente no es difícil. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es eso. Ir despejando cosas que puedan juntar para hacer desaparecer la T. ¿Ya? ¿Cómo sería al revés? Vamos a algo un poco más complicado. ¿Cómo transformar curvas en paramétricas? Curvas ya conocidas. Por ejemplo, esta. A ver, ya si hagamos una fácil y una no tan fácil. No, más fácil todavía. Hagamos la recta. ¿Cómo podríamos transformar eso en una forma paramétrica? Eso es una recta, ¿cierto? Ya miren, esta clase de funciones en donde ustedes tienen explícitamente la y como función de x, o al revés, como sea, es bien fácil transformarla porque basta que ustedes digan, ah, ya, pues el x vale t, y el y ¿cuánto valdría? Listo. Y si es toda la recta, el t tiene que ser un valor real. ¿Sí? Si fuera una porción menor de recta, tendrían que sacar el valor de t para que se grafique ese pedacito de recta. Creo que en este no es el caso, sí. Más adelante van a verlo. Y entonces, esto se puede hacer siempre y cuando una variable esté en función de la otra. ¿Sí? Porque así la independiente le ponen t y a la dependiente reemplazan nomás. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer ahí, en esa? Lo mismo, ¿sí o no? El x vale t, ¿y cuál sería el y? T cuadrado menos 6t más 10. ¿Ya? Esa es una forma. Eso es importante. En curvas paramétricas hay infinitas curvas paramétricas que describen lo mismo. ¿Ya? No es algo que sea único. Ya, pero a mí me interesan las otras. Por ejemplo, esta. Partamos al tiro con una complicada. ¿Cómo podríamos encontrar una parametrización de esa curva? Partimos completando cuadrados para identificarla, ¿cierto? Porque va a ser una cónica, en este caso. ¿Cómo completamos cuadrados? Nos falta tanto, ¿sí o no? Esa, partamos por ese. ¿Qué es lo que le falta para hacer un cuadrado perfecto? De partida, esos dos términos, ¿de dónde provienen? Provienen de ese cuadrado, ¿sí o no? Porque esto, ese de ahí, es el primero al cuadrado. Ahí está el primero. ¿Ya? El signo
se copiaba, porque es un cuadrado binomio. Ya, y esto era el doble del primero por el segundo. Entonces, ¿cuánto vale el segundo? Es tomar este y dividirlo por 2. Eso es todo. Pero ¿qué es lo que le falta para que sean exactamente iguales? Si ustedes desarrollan esto, ¿cuánto es? X cuadrado menos 4x más. Eso falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agreguémoslo en ambos lados. Lo mismo para el i. ¿De dónde proviene este término? Aunque podría haber usado S4, ¿eh? Ya, pero no importa. ¿De dónde proviene ese término? Primero al cuadrado. Ahí está. O sea que el primero sería una i. Doble del primero por el segundo. Es eso. ¿Cuál sería el segundo término? 4. ¿Y cuánto falta para que sea un cuadrado perfecto? Faltan 16, ¿cierto? Ya, sumémosle 16 en ambos lados. Fíjense que este 4 en realidad ni lo tomé en cuenta. Da lo mismo. Después lo cancelo. Ya, entonces, ¿cuál sería la completación de cuadrados en este caso? Sería x menos 2 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a ¿cuánto? Simplifiquen esos dos. Quedaría solamente 16. O sea, 4 al cuadrado. ¿Qué es eso? Circunferencia. ¿Sí? ¿De qué centro? 2 o menos 2. 2 y menos 4. Acuérdense que el centro siempre es el valor que hace 0 al paréntesis. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuándo se hace 0 eso? Cuando el x vale 2. ¿Y cuándo se hace 0 eso? Cuando el x vale menos 4. Ya. ¿Y cuál es el radio? 4. ¿Sí? Ya. Tenemos identificada nuestra curva. Es una circunferencia con ese centro y con ese radio. ¿Cómo podríamos escoger una parametrización? ¿Qué pasaría si este fuera coseno de t y este fuera seno de t? ¿Cuánto va a dar? 1. Y tiene que dar 4 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, hagámosle una modificación a esto. En vez de que sea coseno de t, pongamos que sea 4 coseno de t. Y el otro, en vez de que sea seno de t, pongamos que sea 4 seno de t. ¿Qué pasa si suman esas dos cosas? ¿Cuánto da? Da 4 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí sí. Entonces, conclusión. ¿Cómo parametrizamos una circunferencia? Sería x menos h tiene que ser el radio por coseno de t. Esa sería la forma, porque así estamos haciendo justamente lo que dije. Que todo esto sea 4 coseno de t. ¿Sí? ¿Y cómo sería el otro término? Y menos el k tiene que ser el radio por seno de t. Y si reemplazamos nuestros valores, ¿qué es lo que quedaría? X menos 2 igual a 4 coseno de t y más 4 igual 4 seno de t. Ya, esto me interesa que lo entiendan, chiquillos. ¿Se entiende cómo pasar de la circunferencia a la paramétrica o no? Estamos buscando utilizar
esa propiedad. ¿Sí? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Entonces, como están ambos al cuadrado y están sumándose, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? O sea, si este fuera un 1, ahí todo eso es coseno y todo eso es seno. Listo. ¿El problema cuál es? Que no es 1, es 16. Entonces, por eso es que estamos agregándole ese numerito de ahí. S y S. Ya, esos son los parámetros que hay que tener en cuenta cuando uno parametriza circunferencia. ¿Ya? Con la elipse pasa más o menos lo mismo. Hay que buscar algo del mismo estilo. De hecho, nosotros hicimos una elipse, esa. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije, lo que habría que hacer en el proceso inverso? ¿Esto qué era? Era todo eso, ¿cierto? Entonces, para parametrizar, eso debería ser coseno. ¿Sí? Lo mismo en este. Esto era y menos 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tendrían que definir como seno? Lo que está ahí. Entonces ahí el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado va a ser 1. Así hay que ir armando las paramétricas. ¿Sí? Ya, pues, tema siguiente. Si eso era, se supone que es lo primero. Longitud de curva en paramétricas. ¿Cómo se hace? Es una fórmula, pero igual hay que sabérsela. Esa es la forma de obtener la longitud de curva. En clase uno la ve como usando el teorema de Pitágoras muy chiquitito. O sea, no sé, pues si esa es la curva, ese segmento, ¿cómo lo van aproximando? Con triangulitos. ¿Sí? Que son puras hipotenusas. Y por eso es que sale esta fórmula. No la vamos a explicar porque ¿para qué? Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegar y reemplazar. Nada más que eso. ¿De dónde sale el dominio? O el intervalo de integración es el intervalo donde se mueve el t. ¿Ya? Por ejemplo, si usáramos esta fórmula para ¿y circunferencia? ¿Dónde dice una circunferencia? Aquí. Si usáramos la fórmula para esta parametrización, ¿qué es lo que debería entregar? La longitud de curva. ¿Qué era esto? Chuta, no quería borrar. Era una circunferencia de radio 4. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia de radio 4? ¿Cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? 2 pi por r. Y si el r es 4, sería 8pi. O sea, si esto lo derivan respecto a t, esto lo derivan respecto a t, los elevan al cuadrado y hacen toda la cuenta con la integral de 0 a 2pi, debería darle 8pi. ¿Ya? Porque eso es lo que mide el largo de curva. Al final es como que ustedes toman la curva, la estiran y la miden. ¿Sí?
Ya, en este caso, ¿cómo encontraríamos el largo de esa curva? ¿Qué habría que hacer? Es llegar y reemplazar. ¿Necesitamos qué cosa entonces para poder reemplazar? La derivada de la parametrización. ¿Cuál sería la derivada de cada una de las paramétricas? ¿Cuál sería la derivada de x con respecto a t? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada de la exponencial. La misma, pero con el menos, ¿cierto? Más. O menos, no sé, depende si lo ven al tiro. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de coseno menos seno. ¿Sí? Ahí está. La otra. O si quieren esta la escribimos un poco más bonita. Coseno de t más seno t. ¿Cómo sería la otra? Derivada del primero. Segundo sin derivar. Más. Primero sin derivar. Y la derivada del segundo. Coseno, ¿cierto? Esto sería e elevado a menos t, factor de coseno de t menos seno de t. Y con eso ya tenemos todos los elementos para calcular la longitud de la curva. ¿Cuál sería? Integral. ¿De dónde hasta dónde? De 0 a pi medio, ¿cierto? Porque esa es la definición de la curva. ¿Sí? O sea, depende del dominio que te den. Si en este caso el que dan es 0 pi medio. ¿Sí? ¿Por qué en el enunciado te dan también un i es igual a 0? ¿A dónde? ¿Dan un enunciado más? No sé. No sé, yo creo que algo se les pasó. Igual 0,2 pi. No, yo creo que se les pasó nomás porque mira, después acá dicen en i igual a 0, un medio. Y acá ya habían dicho que el t valía, o sea, se movía ahí. Yo creo que eso debe ser un error de tipeo, que nunca lo han arreglado, ¿no? En esta no pusieron. Sí, tiene lo mismo. Sí, yo creo que se les pasó al copiar pegar y pusieron dos intervalos, pero es el primero. Sí, porque miren, en esta les dan un intervalo y lo ponen con i. En esta les dan un intervalo, pero lo ponen así. Ah, no, pues es de este. Aquí está el... Sí, no sé si lo ven que en el D no les dan intervalo, es porque sigue ahí. ¿Sí? Oh, y antes que se me olvide, chiquillos, ¿pueden firmar la lista? No, después no me pagan. Ahí lo corren. Ya, entonces, sería 0 pi medio. ¿Sí? El 0,1 era del otro ejercicio. ¿Quién iría dentro de la raíz? La suma de la función de la derivada al cuadrado, ¿cierto? Ya, la primera al cuadrado, ¿cuánto da? Esta. Sería eso, ¿cierto? Primero. El menos da lo mismo, porque al elevarlo al cuadrado da 1.
Ya, ¿y cuánto daría adentro del paréntesis? S al cuadrado más S al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Más el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Ya, el otro. Fíjense que este al cuadrado es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y cuánto nos quedaría adentro? Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, la suma da 1 igual. Pero el doble del primero por el segundo sería ahora con signo negativo. Es la única diferencia. Ya, ¿y cuánto da eso? De partida, ¿qué pasa dentro del paréntesis? Pasan cosas bien entretenidas. Esos se van. ¿Y qué queda entonces? Raíz de 2e elevado a menos 2t. ¿Cuánto vale eso? La raíz de 2 es un número. ¿Y cuánto es la raíz de e elevado a menos 2t? La raíz cuadrada de e elevado a menos 2t. ¿Cuánto vale? E elevado a menos t, ¿cierto? Si es multiplicar por un medio el exponente. Ya, e elevado a menos t. Ya, ¿y esa integral tiene alguna complejidad? No, porque una exponencial la integran, da lo mismo, con signo cambiado, y después se evalúa. La raíz de 2 queda, la exponencial es la misma con signo cambiado, y eso se evalúa entre 0 y pi medio. ¿Sí? Evaluamos en pi medio, quedaría e elevado a menos pi medio, y si evaluamos en 0 queda 1. Fin. Esto obviamente va a tener sus ciertas unidades. Centímetro, metro, kilómetro, pulgada, yarda, no sé, la que se le ocurra. ¿Qué onda? Está como dando problemas el data, puede ser. Ya entonces longitud de curva no es nada del otro mundo. Solamente identificar la paramétrica y calcular las cosas necesarias para reemplazar. ¿Sí? ¿No les piden calcular rectas tangentes en esto? Ahí está, sí. Sí, porque en el mundo de las paramétricas, como todavía estamos en el mundo de las curvas, podemos poner rectas tangentes, rectas normales, todo lo que hacíamos en cálculo 1. Pero ¿cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver. Ya, dada la curva C, dada por esa curva paramétrica, x igual a 2 coseno al cubo, y igual a 2 seno al cubo, con y en 0,2 pi. Primero, ¿cómo podríamos graficar eso? ¿Se podrá? ¿Cómo pasamos eso a coordenadas rectangulares?
No sé si se dan cuenta que el problema son las potencias cúbicas. Si estuvieran al cuadrado, sumamos nomás. ¿Cómo transformamos una potencia cúbica a una potencia cuadrática? ¿Cómo? Ya, sí, pero todavía estaría sobrando el coseno. Sí, o sea, claro, tú dices coseno al cuadrado por coseno y eso, si lo sumamos va a ser 1, pero uno va a tener un coseno y el otro va a tener un seno. No los vamos a poder juntar. Esto va a ser muy rebuscado, ¿eh? Pero podríamos elevar, por ejemplo, a 2/3. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si elevamos a 2/3? ¿Cuánto queda de aquí a la 2/3? Sería 2 a la 2/3 por coseno a la... ¿Cuánto? Si está elevado a 2/3. Y ya tenía potencia 3. Va a quedar el puro cuadrado. ¿Y qué pasa si el li lo elevan a 2/3? ¿Qué es lo que queda? Queda así. Y si suman, ¿cuánto da? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1. Entonces les va a dar 2 a la 2/3. ¿Esa curva la conocen? Según yo no, pero analicémosla un poquito. Si esto fuera al cuadrado, ¿qué era? Circunferencia, ¿cierto? Ahora, si esto fuera un 1, pero con valor absoluto, ¿qué sería? Ahí está la circunferencia. Pa. De radio 2. ¿Sí? Si esto fuera un 1, lo que ustedes estarían graficando sería un rombo. O sea, sería algo así. Ahí. Ahí y ahí. Eso sería con potencia 1. Este es con potencia 2. ¿Y qué pasa si es que seguimos disminuyendo la potencia? Miren, potencia 2, potencia 1. La potencia 2/3 lo que hace es que esto queda un poquito más para adentro. Y así, pues si tuvieran potencia menor todavía sería más pronunciado. ¿Ya? Esto tiene un nombre. Se llama astroide. ¿Ya? Básicamente ustedes le ponen aquí una potencia y lo que grafican son cosas que tienen que ver con la circunferencia. ¿Sí? O van más para adentro o van más para afuera. ¿Ya? Eso nunca lo dicen y siempre lo tiran en los listados, lo he visto. Ya, ahora. La B dice puntos de tangencia horizontal y vertical a la curva C. ¿Cómo sacamos eso? ¿Qué significa puntos de tangencia horizontal y vertical? Horizontal es que es para allá. Y vertical es que es para arriba. ¿Sí? Pensémoslo en cálculo. Cuando ustedes tenían una curva, en cálculo 1. Ya, esa. Cuando ustedes iban poniendo la recta tangente, por ejemplo, en ese punto, la recta tenía pendiente positiva. En este punto tenía pendiente negativa. ¿Qué pasaba en el punto de acá arriba?
El punto de tangencia era horizontal. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Buscando puntos en donde la recta tangente sea horizontal. ¿Sí? ¿Qué sería un punto de tangencia vertical? Sería un punto donde la recta tangente va a ser vertical. Ya, ¿y cómo analizamos eso? ¿Cómo podríamos analizarlo? Ya les di un tip, la derivada. ¿Sí? La derivada nos va a decir eso. Entonces, ¿cómo nosotros derivamos en paramétricas? Esa es la pregunta. ¿Qué significado tiene la derivada en paramétricas? Por ejemplo, ¿qué es x' de t y prima de t? ¿Qué sería? Pensémoslo con la misma circunferencia, que es más fácil. Ejemplo. Esa. Que es la circunferencia de radio 1. La más fácil de todas. ¿Cuáles son sus derivadas? ¿Vale? Menos seno, ¿sí? ¿Y la otra? Vale coseno de t, ¿cierto? Dijimos que esa es la circunferencia de radio 1. ¿Y qué más dijimos? Dijimos que este punto se obtiene con t igual a 0, con t igual pi medio, con t igual pi, con t igual 3 pi medio, ¿cierto? Primera pregunta. Esa, ¿cuándo se anula? ¿Cuándo se hace 0 el coseno? ¿Cuándo vale? 90, ¿cierto? O sea, en esta circunferencia, ¿en qué punto estaríamos cuando el t vale pi medio? Lo habíamos dicho hace un rato. En esta circunferencia, cuando el t vale pi medio, ¿en qué punto nos encontramos? Arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando la derivada con respecto a i vale 0, tenemos puntos de tangencia horizontales. ¿Sí? ¿Cuándo se hace 0 la de acá arriba? En 0 y en pi. O sea, ¿en qué puntos? En S y en S. Conclusión. ¿Cuándo tenemos puntos de tangencia verticales? Cuando la x' se hace 0. Entonces, escribámoslo como resumen. Puntos de tangencia horizontales. ¿Cómo se obtienen? Dijimos, era y prima vale 0. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos puntos de tangencia verticales? La x' vale 0. Eso es. Entonces, ¿cómo lo haríamos con este ejercicio? Tendríamos que derivar igual a 0. Ya, entonces, encontremos la derivada de esta cosa. Ya, la primera, x'. ¿Cuál era la función? Voy a copiarla más abajo. Esas eran. Ya.
derivada de la x. Primero derivamos la potencia, ¿cierto? Potencia cúbica. Sería 6 coseno al cuadrado de t por menos seno de t. ¿Sí? Ya, y la y prima. Lo mismo, ¿cierto? 6 seno al cuadrado de t por coseno de t. ¿Sí? Ya, y la pregunta, ¿cuándo se hacen cero? ¿Cuándo se hacen cero cada uno? Es casi lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, esa, ¿cuándo se hace cero? Cuando el t vale 0, porque ahí anula el coseno. ¿Cuándo más? Cuando el t vale 90 o pi medios. Cuando el t vale pi. Y cuando el t vale 3 pi medios. ¿Sí? Ya, y la segunda, ¿cuándo se hace cero? Ahí mismo, ¿sí o no? ¿Tienes sueño? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Ya. Ya, y eso, pucha, igual no se ve tanto en la gráfica, pero es que como les decía, como es así, ese punto, ese punto, ese punto y ese punto son los puntos críticos, por así decirlo. ¿Sí? En este caso en particular no me gustó tanto porque hay una punta, justo hay una punta. Entonces ese punto es punto de tangencia en todo el sentido, horizontal y vertical. Si hubiese sido algo más regular, hubiese sido más bonito. Por ejemplo, si hubiese sido con la circunferencia, como lo habíamos hecho en el ejemplo. ¿Sí? Pero los puntos de tangencia horizontal y verticales se sacan con esas dos ecuaciones. ¿Ya? Ya, y la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo encontramos ecuación de recta tangente en paramétricas? El siguiente taller va a ser de polares, todo polares. Organicémoslo al tiro. Podría ser, porque la prueba la tiene el martes, ¿cierto? Sí. Ya, el lunes muy encima. El viernes podría ser. Sí, pero es que no sé, pues si por ejemplo el lunes me dicen a las... ¿A qué hora puedo? Después de las 11 a cualquier hora, igual lo apaño. ¿Este mismo? Ya. ¿Les tinca eso, no? ¿Lunes a este mismo horario? Vamos a ver con Camila, vamos a ver si lo paga el pie. Pero sí, ¿no? Yo creo que alguno de esos dos. Es que en todo caso, como les digo, nos queda ver polares, que es lo mismo que hicimos hoy día, pero con polares. Igual es un poco más complicado, pero... O hagamos eso, también podría ser, pues hacer uno el viernes y ver cómo quedamos. De veras que entre impropias también, se me ha olvidado ese detalle, ya no tiene... ¿Mm? No lo sé. Ustedes tienen que saber eso. O sea, según el formativo no entra áreas. O sea, al menos en rectangular, pues en polares sí. Ya, viernes, entonces. ¿Viernes parece bien? ¿Viernes? ¿En algún ¿Qué horario tienen disponible? ¿A las 12:30? ¿Muy temprano? ¿Muy tarde? Ah, no puedes. 2:10. ¿Sí? Ya.
Viernes 2:10. A todo esto, mucha información la entrego por Instagram, ¿ah? No sé si me siguen. Matemáticas y algo más, con todo eso. Ay, es que siempre doy información por ahí. De talleres, de stream, de todo. Ya, ecuación de recta tangente. Cuando nosotros queremos encontrar una recta, ¿qué cosas necesitamos para definirla? O sea, sabemos que podemos definirla con 2 puntos, ¿cierto? Pero también podríamos definirla con la pendiente y con un punto, ¿cierto? Para encontrar una recta, esas son las 2 cosas. La pendiente, ¿de dónde sale? De la derivada. ¿Sí? No, eso aquí. ¿De qué derivada sale a todo esto? Primero encontremos la pendiente. Nosotros en cálculo 1 la encontrábamos como la pendiente, la derivada de la función evaluada en el punto que les importa, ¿cierto? Ya, entonces, ahora que no tenemos la y en función de x, ¿qué hacemos? Usamos la regla de la cadena. O sea, cuando ustedes quieren determinar, aquí al ladito, cuando quieren determinar la derivada de y con respecto a x en x0, esto va a ser la derivada de y con respecto a t en t0 dividido en la derivada de x con respecto a t en t0. Sí, esa es una aplicación de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ¿cómo sacan el de y de x? Sería, o sea, el de y de t, perdón, sería de y de x por dx de t, ¿cierto? Eso dice la regla de la cadena, de ahí sale. Entonces, ¿cuánto es eso? La derivada de y con respecto a x en x0. Por regla de la cadena, esto tendría que ser la derivada de y con respecto a t. ¿En dónde? En t0. ¿Cuál es el t0? El que les dan. Es como que les dieran el punto al final. ¿Y eso dividido en cuánto? La derivada de x respecto a t en el punto t0. Entonces la pregunta es, ¿esas 2 derivadas las tenemos? Ya lo sacamos antes. ¿Sí? ¿Cuál era el x? ¿Cuál era el y? Aquí está. Este era. O mejor, esta. Ya tenemos las derivadas. Ni siquiera hay que calcularlas de nuevo. Ya, si eso lo evaluamos en pi cuartos, ¿cuánto da? Porque en ese punto están pidiendo. T0 vale pi cuartos. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto era coseno de pi cuarto o coseno de 45? ¿La pruebas con calculadora? ¿O no? ¿Sí? Ah, ya ahí lo calculan. No tienen para qué aprendérselo. Ya el coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto valen lo mismo, que es 1 partido en raíz de 2, o raíz de 2 partido en 2. Si elevan al cuadrado les va a quedar un medio. Entonces sería 6
por 1/2 por menos seno de pi cuarto. Eso es menos 1 partido en raíz de 2. ¿Y cuál sería la otra? 6 por 1/2 por coseno de pi cuartos, que vale 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? Con esos dos valores, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente? ¿Qué hay que hacer con esos dos valores? Dividirlos. ¿Cuánto da? Si ustedes dividen esto con eso. Menos 1. ¿Sí o no? Listo. Ahí está nuestra pendiente. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren sacar la pendiente en paramétricas, regla de la cadena. De ahí sale eso. ¿Sí? Tenemos la pendiente. ¿Qué nos falta para la recta? Pendiente lista. Falta el punto. ¿Cómo sacamos el punto? Nos dan el t. Con ese t, ¿podríamos sacar el punto? Bueno. Acuérdense que para cada valor de t, ustedes obtienen un x y un y. ¿Ya la firmamos? ¿Sí? Entonces, eso falta, el punto. ¿Sí? El punto de tangencia sale ¿de dónde? De reemplazar el t que les dan. Si les dicen que el t vale pi cuarto, con ese t van a obtener un x y un y. Y eso es todo. Ya, ¿cuál era la definición del x? Era... se me olvidó. Ahí está. 2 coseno al cubo de t y el y es 2 seno al cubo de t. ¿Cómo nos quedaría? 2 coseno al cubo de pi cuarto y el otro 2 seno al cubo de pi cuarto. ¿Sí? Eso es. ¿Cuánto vale? Vale 2, el coseno al cubo sería eso, y el seno al cubo es lo mismo. Porque en pi cuarto ambas valen lo mismo. ¿Esto se puede simplificar o no? Un poco. Según yo, sí. El 2, el raíz cubo, o sea, el raíz cuadrada al cubo, ¿cuánto da? Raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, o sea, 2 veces raíz de 2. Ahí está, queda más facilito. Y el otro sería lo mismo. Ya, ese es un arreglo algebraico nomás, ¿eh? Pueden poner el punto como venía. Ya, si tenemos la pendiente y un punto, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? ¿Se acuerdan cuál era la forma, no? Que tenía una recta. Y menos. Esta era la coordenada y del punto que conocen. ¿Cierto? Ya, esto era igual a ¿quién? La pendiente por x menos la coordenada x del punto que conocen. Es llenar datos. Ahora, ¿cuál era el punto? 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2. ¿Sí? Así que llenémoslo. 1 partido de raíz de 2. 1 partido raíz de 2. ¿Y cuál era la pendiente? Menos 1.
Menos 1. Listo, eso es. Entonces, recta tangente necesitan punto, que se los da ¿quién? El t. El t les define cuál es el punto. ¿Y cuál es la pendiente? Sale de ahí. ¿Ya? Grafiquemos la recta, a ver si es esa. ¿Cómo quedaría si la despejamos un poco? Igual a menos x más 1 partido de raíz de 2. Y si pasamos este sumando serían 2 partido en raíz de 2. Ya, lo último que voy a hacer es ver que eso está bien. Voy a graficar la curva, voy a graficar la recta y vamos a ver que toca en el punto. ¿En qué punto? En ese punto. ¿Sí? Esto lo hacía con el GeoGebra. Era x elevado a 2/3 más y elevado a 2/3 igual a no, grafica un puro pedacito, ya no importa. Ese. El punto era 1 partido en raíz de 2, coma ya, ahí está el punto, ¿sí? ¿Y la recta cuál fue? Y igual menos x más raíz de 2 era, ¿cierto? Ahí está. Efectivamente la recta es tangente a la curva. ¿Sí? No quedó tan bonita, pero se nota que sí es. Entonces con paramétrica no creo que le hagan más que eso. Que sería, no sé, o trabajar con rectangular, pasar a paramétrica, paramétrica, pasar a rectangular, sacar longitudes de curva o sacar rectas tangentes. No hay más ejercicios que hacer de esto. ¿Sí? Con polares van a haber cosas un poco más rebuscadas. Ahí está. Ya, pero eso lo dejamos para el viernes. ¿Viernes a qué hora dijimos? A las 2:10. ¿Sí? Ya, chiquillos.